Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y francamente en Internet en general. Como ven por el título, hoy vamos a desgranar todo lo que ha pasado con Hande Erçel y su reciente declaración sobre Kerem Bürsin, y vaya que ha desatado una polémica de la que todavía se habla. Si son fans de las noticias de celebridades, especialmente de nuestras queridas estrellas turcas, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! Pues bien, amigos, la historia es la siguiente. Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y seguidas a nivel internacional, ha sido el centro de atención tras unas declaraciones suyas que aparentemente han avivado viejas llamas y generado un montón de especulaciones y, sí, polémica. Ustedes saben que Hande y Kerem Bürsin, su CEO protagonista en la exitosa serie Sen Kalkam, mantuvieron una relación que acaparó titulares y conquistó a miles de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción, convirtiéndolos en una de las parejas más adoradas del espectáculo. Durante su romance todo parecía idílico, compartían momentos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la legión de admiradores crecía día a día. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin, y aunque se habló de ello en su momento, el tiempo pareció haber calmado las aguas. O eso creíamos. Lo que ha sucedido ahora es que Hande Erçel, en una de sus apariciones públicas, fue preguntada sobre su relación pasada con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante porque la forma en que respondió, o lo que se interpretó de sus palabras, ha sido el detonante de la polémica. Muchos esperaban una respuesta diplomática, quizás algo genérica sobre seguir adelante, o un recuerdo nostálgico pero respetuoso. Sin embargo, las palabras de Hande, según muchos medios y redes sociales, fueron percibidas como, bueno, un tanto cortantes, o al menos, que restaban importancia a la magnitud de la relación que tuvieron. Las declaraciones exactas han sido objeto de debate. Algunos reportes sugieren que Hande dijo algo parecido a que fue una etapa y ya pasó, o que no hay nada más que decir al respecto. Otras interpretaciones van un poco más allá, insinuando que podría haber un cierto desencanto, o incluso una negación de la profundidad que muchos fans percibieron en su relación. El problema no es tanto lo que dijo en sí, sino cómo se interpretó en el contexto de la gran expectativa y el cariño que los fans todavía guardan por la pareja Hanke. La polémica se ha desatado porque para muchos fans, la relación entre Hande y Kerem fue algo muy especial, una historia de amor que se vivió tanto en la pantalla como fuera de ella. Ver a Hande minimizar esa etapa, o al menos dar la impresión de que para ella ya no tiene la misma relevancia, ha sido un golpe para muchos seguidores que invirtieron emocionalmente en su historia. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Por un lado, estaban aquellos que defendían a Hande argumentando que tiene todo el derecho a hablar de su pasado como quiera, que es su vida privada y que no tiene por qué complacer a nadie. Señalaban que quizás los fans se aferran demasiado a una fantasía y no aceptan que las personas evolucionan y siguen adelante. También se mencionó que es posible que las palabras hayan sido sacadas de contexto o mal interpretadas por la prensa sensacionalista. Por otro lado, estaban los que se sintieron decepcionados, o incluso dolidos por las declaraciones de Hande. Creían que esas palabras demostraban una falta de aprecio por lo que vivieron juntos, y que no reconocían el impacto que su relación tuvo en el público. Algunos llegaron a decir que era una falta de respeto hacia Kerem, o que mostraba una actitud fría e indiferente. Se generó un debate sobre la lealtad de los fans, la responsabilidad de las celebridades al hablar de sus relaciones pasadas, y hasta sobre la manipulación mediática de las noticias. Es interesante analizar por qué algo así genera tanta controversia. Creo que va más allá de una simple relación de celebridades. Sen Kalkam tuvo un fenómeno fan tremendo. La serie se convirtió en un escape para muchas personas, y la historia de amor de Eda y Serkan resonó de una manera muy profunda. Cuando Hande y Kerem confirmaron su relación, para muchos fans fue como ver a sus personajes favoritos cobrar vida. Se creó una conexión emocional muy fuerte y cualquier cosa que suceda con ellos, especialmente si parece ir en contra de la narrativa romántica que los fans construyeron, tiende a generar una reacción intensa.
Además, el mundo del entretenimiento turco tiene una cultura de fans muy apasionada y a veces posesiva. Los fans de las series y de las parejas de actores a menudo se involucran en sus vidas de una manera muy activa, opinando, defendiendo y a veces criticando. En este caso, la declaración de Hande parece haber tocado una fibra sensible en esa base de fans. Ahora, también hay que considerar el ángulo de Kerem Bürsin. ¿Cómo reaccionó él? Hasta el momento Kerem se ha mantenido bastante reservado sobre el tema, lo cual es coherente con su estilo. Él siempre ha sido alguien que prefiere mantener su vida privada separada de su carrera pública. Sin embargo, su silencio también alimenta las especulaciones. ¿Está de acuerdo con Hande? ¿Le afecta de alguna manera? ¿O simplemente prefiere no entrar en polémicas? Esta falta de una declaración suya deja el espacio abierto a que los fans imaginen lo que quieran. Lo cierto es que esta polémica, independientemente de su fundamento, ha puesto a Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuevo en el centro de los titulares. Para Hande puede ser una situación incómoda, ya que se ve envuelta en una controversia que quizás no buscaba. Para Kerem podría ser una distracción de sus proyectos actuales. Y para los fans es un recordatorio de que las relaciones, incluso las que parecen perfectas, tienen sus propias trayectorias. Personalmente creo que es importante recordar que las celebridades son personas con sus propias experiencias y sentimientos. Lo que para un fan puede ser el recuerdo de un amor épico, para las personas involucradas puede haber sido una etapa de sus vidas con sus propios altibajos, y una vez terminada, prefieren enfocar su energía en el presente y el futuro. Quizás Hande simplemente está tratando de marcar un límite saludable, o simplemente ha sanado y avanzado de una manera que no se alinea con las expectativas de todos. La prensa, por supuesto, juega un papel crucial en esto. Siempre están buscando una historia, y una declaración que pueda ser interpretada de diferentes maneras es oro puro. Es muy probable que las palabras de Hande hayan sido amplificadas y, quizás, manipuladas para crear el drama que vemos en las redes y en los portales de noticias. Es un ciclo constante en el mundo del entretenimiento. Así que, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones de las celebridades a menudo se convierten en narrativas para los fans, y cualquier desviación de esa narrativa puede generar controversia. Segundo, que las declaraciones, por simples que parezcan, pueden tener múltiples interpretaciones y ser analizadas hasta el extremo. Y tercero, que las celebridades, a pesar de estar bajo el escrutinio público, tienen derecho a su privacidad y a sus propias experiencias. En resumen, la reciente declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin ha reavivado la conversación sobre su relación pasada y ha desatado una polémica entre los fans. Mientras algunos defienden su derecho a seguir adelante y a expresar sus sentimientos libremente, otros expresan decepción por lo que perciben como una minimización de su historia juntos. La situación pone de manifiesto la intensidad de la conexión que los fans crean con sus celebridades favoritas y cómo las interpretaciones de las palabras pueden alimentar debates y especulaciones. Y hasta aquí llegamos con este análisis de la polémica Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya resultado intrigante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que ha sucedido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Hande dijo algo incorrecto o fue simplemente malinterpretada? ¿Se sienten decepcionados como algunos fans, o entienden perfectamente su postura? Me encantaría leer sus comentarios aquí abajo. Dejen sus pensamientos, sus opiniones, porque este es un espacio para debatir de forma respetuosa. Y si este vídeo les gustó, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con todos sus amigos que también siguen a Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para más contenido como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!